Bienvenidos a este video tutorial en el que vamos a utilizar el programa GIMP de retoque de imágenes para hacer un pequeño fotomontaje. Para ello vamos a explorar las diferentes propiedades que tenemos en las capas. Vamos a partir de una imagen de fondo en la que usaremos la fragua de Vulcano, pero vamos a agregar diferentes elementos a la imagen en capas diferentes. De esta manera vamos a agregar una figura de un árbitro. Este árbitro tiene un tamaño en concreto y un valor. Vamos a agregar las imágenes primero y vamos a ver que en el menú de capas tenemos tres capas, la capa del fondo, la del árbitro y la del valor. Aquí tenemos un pequeño ojo que regula si se ven o no se ven las diferentes capas. Cuando estamos viendo el cuadro o el tapiz a cuadros, significa que es una zona transparente. De esta manera, por ejemplo, tenemos la figura del árbitro, pero a su alrededor tenemos transparencia. Eso significa que veremos la figura del árbitro y en el resto de zonas veremos las capas inferiores. Siempre la capa que tengamos arriba será la que tengamos en primer nivel. Por eso el fondo lo situamos en la parte inferior y el resto de imágenes en capas superiores. De este modo, si quisiéramos que el árbitro estuviera por encima del balón, simplemente subiríamos su capa hacia arriba. Tenemos controles también para regular esto en la parte inferior o arrastrando. Además, ahora está claro que estas capas tienen tamaños que no se ajustan a lo que nos interesa. Y es por ello que vamos a intentar escalar las diferentes capas. En el menú capa tenemos una opción para escalar, por ejemplo, la capa que tenemos activa, que es la del árbitro, y vamos a bajar un poquito su tamaño. Por ejemplo, vamos a dejarlo en 350 para que sea un árbitro un tanto canijo, cosa que le da más autoridad, y además, como queremos que expulse la figura luminosa, le saque la tarjeta, queremos que esté apuntándola. De esta manera podemos voltear la imagen, la capa que tenemos, para que esté dirigida hacia el lado que nos interesa. Y con la herramienta de mover podemos situarla allá donde nos interese. Vamos a colocarlo aquí en el nivel más bajo, ¿vale? Y tendremos a nuestro árbitro indicando tarjeta roja a la figura. Por último, vamos a hacer que nuestro balón sea redimensionado. Para ello seleccionamos la capa del balón, vamos a hacer también un escalado de la capa y vamos a hacer que el balón sea pues bastante más pequeño. Vamos a ver si con un 80 nos es adecuado. Parece que sí, ya parece un balón más interesante. Cogemos el balón y vamos a hacer que esté justo sobre el dedo de la figura. De esa manera pitará manos y lo expulsará. Casi que el balón voy a hacerlo un pelín más pequeño. Vamos a reducirlo a 65. Lo escalamos y lo situamos justo donde toque la figura. El árbitro lo podemos colocar de nuevo en una posición más interesante. Y por último, vamos a agregar un texto. Vamos a agregar un texto en el que diga, pues, expulsión por manos. Y vamos a colocar una tipografía en concreto. De entrada vamos a coger un color que se amolde más a lo que queremos indicar, que se vea más grande. Y en este caso, pues tenemos una capa que podemos situar. Bien, en todo caso, este texto podemos situarlo en una zona que se vea bien, o si quisiéramos situarlo en alguna otra zona, siempre podríamos incorporar un marco inferior. Es por ello que vamos a agregar una capa nueva, pero esta capa pues no va a ser de toda la anchura necesaria. Va a ser una capa blanca, queremos que tenga una altura escasa, vamos a dejar unos 80 por unos 250 píxeles. Y esto pues va a ser un fondo del texto. Lo creamos y ahora sí que tenemos un marco blanco que podemos colocar por debajo del texto
y que podríamos mover y colocar allá donde nos interese. En este caso, pues lo podemos colocar aquí. Vemos que igual nos interesa un poquito más grande. Bueno, voy a simplemente a redimensionar el texto para hacer que se ajuste a nuestro marco. Y el problema del marco es que pues está un pelín cuadrado. Ese cuadrado lo podemos, digamos, retocar para que no sea un cuadro tan burdo. Vamos a coger un tamaño más adecuado. Vamos a decirle que queremos difuminar los bordes y queremos unas esquinas redondeadas. Como tenemos seleccionado el interior de esta capa, siempre podemos seleccionar una inversión y darle a suprimir. De esa manera borraremos la parte exterior de nuestro cuadro blanco, ya que estamos tratando en la capa del fondo en blanco, y veremos cómo nos queda ya un fondo de texto un poco más adecuado, donde ya podemos ubicar el texto adecuadamente para conformar una imagen entera. Si seleccionamos toda la imagen, ahora tenemos ya el fotomontaje realizado y vemos como en la fragua de Vulcano todos se sorprenden por la descarada mano que provoca la expulsión. Guardamos el fichero como una imagen JPG, vamos a poner imagen de fotomontaje y guardaremos como JPG nuestro fotomontaje. Es importante recordar que si el fotomontaje lo guardamos como JPG perderemos la información de las capas, por lo que en ocasiones es más interesante guardarnos primero el fotomontaje en formato XCF, que es el formato propio de GIMP. De esta manera en el XCF sí que tenemos la información por capas y podremos retocar aquello que nos interese en cada momento, mientras que una vez exportemos o guardemos esta imagen como JPG, perderemos la información de las capas. Como ahora vamos a ver, al guardar en JPG, lo primero que me advierte es, cuidado, no puedo mantener la transparencia, exportemos, guardemos y veamos. En este caso, la imagen está exportada, pero ahora ya no son diferentes capas, tal y como teníamos en nuestro XCF, sino que es una única imagen. De manera que si quisiéramos retocar alguna cosa, como por ejemplo volver a cargar la imagen, si cogiéramos el fotomontaje JPG, veremos que solo hay una capa. Aquí evidentemente no puedo quitar el balón fácilmente. Sin embargo, si cojo nuestro XCF, aquí mantenemos la proporción de capas y podríamos cambiar el texto en un momento dado, podríamos quitar el fondo rojo, podríamos quitar el balón o el árbitro o cualquier elemento, podríamos alterarlo sobre nuestro fotomontaje. Es por ello que cualquier fotomontaje deberíamos guardarlo en formato XCF y una vez acabado exportarlo ya a un formato tratable como JPG. Espero que os haya gustado este fotomontaje. Muchas gracias por seguirnos.